noches, vamos a empezar ya. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Gracias por volver una semana más al ciclo 100 años Kafka, con el que el Círculo de Bellas Artes, en colaboración con el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense y las embajadas de Austria, Chequia, Alemania, Centro Sefarat y la Asociación Madrileña de Germanistas, queremos conmemorar el centenario del fallecimiento de este autor universal. Hoy tenemos la gran fortuna de contar una vez más, con Isabel Hernández González, para quien huelga toda presentación y más para los asiduos a este ciclo, pues Isabel Hernández González participó la semana pasada como moderadora de una mesa dedicada a la traducción de las obras de Kafka y a la que bien podría haberse sentado ella misma como una ponente más, porque, como ya se dijo entonces, Isabel Hernández es una célebre traductora que ha vertido al castellano más de 70 obras de autores como, cito una breve nómina, Goethe, Schiller, Jean-Paul, Rilke, Bertolt Brecht, Kleist, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann, Fontane, Gottfried Keller, Rosa Luxemburg, los Grimm, Ludwig Tieck, Max Frisch, Karl Marx, además de un largo etcétera entre los que se encuentra Kafka, de quien ha traducido El proceso 2 veces, la última vez este mismo año para conmemorar el centenario, La metamorfosis, Informe para una academia, Un artista del hambre y también, como decía este año, El proceso para la editorial nórdica. Pese, como decía, a que la presentación de Isabel Hernández González, catedrática de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, sea redundante, hacerlo hoy con mayor detenimiento me produce una particular ilusión, no solo por razones personales, porque Isabel la quiero y la admiro mucho, sino porque a Isabel le adorna el mérito no tan habitual de compaginar un extensísimo currículo de traductora con el de docente e investigadora, por cierto, de amplio reconocimiento nacional e internacional. Es una de las máximas, por poner un ejemplo, es una de las máximas autoridades internacionales en literatura suiza. Pero por si esto fuera poco, ha tenido la generosidad de ceder buena parte de su tiempo a la creación de espacios y plataformas destinadas a impulsar la formación de germanistas y traductores y a la transmisión del conocimiento, esto es, lo que conocemos por gestión, esta desagradable gestión o desagradecida gestión, lo cual implica una enorme capacidad de trabajo y, por qué no decirlo, de sacrificio personal. Porque Isabel Hernández ha dirigido nuestro Instituto de Lenguas Modernas y Traductores durante 10 años. Ha puesto en marcha el Máster en Traducción Literaria de la Complutense, la colección de libros Babélica dedicada a la traducción y la revista Estudios de Traducción. Actualmente dirige la revista de Filología Alemana, referencia clave para germanistas de ámbito nacional e internacional, y es directora de un grupo de investigación en traducción literaria, Intral, que analiza los procesos de traducción al español de obras decimonónicas a lo largo del siglo XX. En calidad de autora de obras de obligada consulta y de interés para el público de esta sala, voy a citar solo una breve selección, como Literatura comparada, canon y traducción, una aproximación europea al concepto de literatura mundial a través del género de la novela corta, o Literatura suiza en lengua alemana, en la editorial Síntesis, también en la editorial Síntesis en colaboración con Dolors Sabaté, Narrativa alemana de los siglos XIX y XX, una obra que les recomiendo, Literatura alemana, épocas y movimientos desde los orígenes hasta nuestros días, en la editorial Alianza. De nuevo en Síntesis, Literatura alemana del barroco, o, y ya esta es la última que voy a citar, la edición en colaboración con Antonio López Fonseca de Literatura mundial y traducción. Hoy Isabel viene a hablarnos de los dibujos con los que Kafka ilustró el conjunto de su obra, dibujos que aportan al lector, al observador de sus escritos, una nueva perspectiva sobre su literatura y su concepción de las artes plásticas, al mismo tiempo que nos ofrecen la posibilidad de analizar su legado y de acercarnos al universo simbólico y psicológico del escritor. Isabel, es un placer y un honor tenerte aquí y esta vez escucharte a ti directamente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen, a Linda, por esta invitación tan generosa y a ti sobre todo por esta presentación tan gentil y tan generosa, yo creo que quizá un poco exagerada también.
Gracias a ustedes por venir a escuchar mis pensamientos y mis elucubraciones sobre Kafka y un tema que me ha interesado desde siempre, sus dibujos. Quiero avisarles de entrada de que yo no soy especialista en arte, no sé prácticamente nada de arte, es decir, que todo lo que voy a decir aquí lo voy a decir desde la perspectiva de la literatura y del acercamiento personal a los dibujos a través de los textos literarios, que es lo que a mí verdaderamente me interesa, y espero que lo que les voy a decir sea también de su interés. Queridísimo Max, mi último ruego: quema sin leerlos absolutamente todos los manuscritos, cartas propias y ajenas, dibujos, etcétera, que se encuentran en mi legado, es decir, en cajas de libros, roperos, escritorios de casa y de la oficina, o cualquier otro sitio donde pueda encontrarse algo y te llame la atención, así como todos los escritos o dibujos que tú u otros, a los que debes pedírselo en mi nombre, tengáis en vuestro poder. Deben al menos comprometerse a quemar en persona las cartas que no quieran entregarte. Tuyo, Franz Kafka. A pesar de que la práctica totalidad de exégetas de la obra y la vida de Franz Kafka han afirmado durante ya casi un siglo, lo cierto es que este deseo no puede ser interpretado en modo alguno al pie de la letra, sino como una muestra más de las constantes dudas de su autor respecto de todo lo que salía de su pluma. Kafka sabía muy bien que podía confiar en el que fue no solo su mejor amigo, sino también el mejor defensor de su obra, y era, por tanto, sobradamente consciente de que Prout, sabedor de la pasión de su querido amigo y de su deseo tácito de ser reconocido como escritor, jamás destruiría su legado. Si Prout defraudó la confianza de su amigo al no atenerse a estas palabras y conservar una de las obras literarias más valiosas del mundo, es una cuestión irrelevante, excepto en lo relativo a las diversas disputas legales que a su muerte hubieron de dirimirse con los herederos de su propiedad. Prout había legado su archivo de libros, escritos y manuscritos a su secretaria, Ilse Esterhofer, quien a su vez dejó a sus hijas como herederas. En ese archivo no se incluían las obras de Kafka que Prout ya había regalado a Hofe en vida, pero sí sus dibujos, de muchos de los cuales ni siquiera se conocía su existencia. A pesar de las numerosas solicitudes de diversos editores y estudiosos de su obra, Prout los guardó siempre a buen recaudo, y lo mismo hizo luego Hofe tras su muerte. Porque aunque el propio Prout publicó algunos en el volumen titulado Franz Kafkas Glauben und Lehre, lo cierto es que, quizá porque él mismo les confería un valor incalculable, la práctica totalidad de ellos permanecieron ocultos, protegidos y a resguardo del mundo en una caja de seguridad de un banco de Zúrich, hasta que, una vez solucionado el largo litigio, el legado de Prout fue entregado en 2019 a la Biblioteca Nacional de Israel. Hasta entonces solo se conocían los dos dibujos sueltos que Prout había vendido al Museo Albertina de Viena y que en la actualidad forman parte de sus colecciones, así como los incluidos en el material que las sobrinas de Kafka cedieron a la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Estos últimos insertos todos en los diferentes manuscritos de diarios y cuadernos escritos en 1909, así como en cartas redactadas hasta prácticamente 1920, incluidas las cartas a Milena Jesenská, su hermana Otla, y también algún que otro dibujo suelto, como una página de la revista satírica vienesa Die Muskete de abril de 1906. También se conocían, por supuesto, aquellos que, a pesar de sus propias reticencias, el propio Prout, a fin de dar a conocer esta faceta de su amigo, había cedido en los años 50 para las portadas de las ediciones de las novelas, publicadas primero por la editorial Schocken y más tarde por Fischer. No obstante, hasta la edición que Andreas Kilcher llevará a cabo en 2019 para la editorial Beck, y de la que, como ustedes saben, disponemos también en español de una magnífica edición en la editorial Galaxia Gutenberg, digo que hasta la edición de Andreas Kilcher, la única publicación con sus dibujos era la editada por Nils Bockhofe y Mareike van Doast con el título Einmal ein großer Zeichner, Franz Kafka als bildender Künstler de 2002, y que también tenemos en español en la editorial Sexto Piso con el título Franz Kafka Dibujos. Aquí solo se reproducían, sin embargo, 41 del total de los dibujos de los que hoy disponemos en la actualidad, que son los 110 inéditos que se le han sumado en la edición de Kilcher, incluidos algunos que se conservan también en el Archivo de Literatura Alemana de la ciudad de Marbach.
El primero data de 1901, mientras que el último, que es un retrato de Dora Diamant, está fechado en 1924, el año de su muerte. A pesar de estas fechas, el interés de Kafka por las artes visuales fue muy temprano y surgió ya en sus años de escuela, al contemplar en el escaparate de una tienda 2 cuadros que le resultaron fascinantes y que recordaría durante toda su vida. En uno aparecía una pareja, un hombre y una mujer a punto de suicidarse, los dos juntos. En el otro, unos cazadores sorprendidos por un jabalí. Más tarde, al iniciar sus estudios universitarios, empezó a interesarse por el arte gráfico con más rigor. Además de estudiar Derecho, Kafka acudió también a seminarios sobre historia del arte y participó en diversos periódicos y asociaciones, como el Aula de Lectura y Oratoria de Estudiantes Alemanes de Praga, en la que desempeñó un papel muy activo como cronista de arte. A la hora de aprender las formas y las herramientas para interpretar una imagen, le resultó de gran ayuda la crestomatía publicada por Alfred Lichtwark en 1898, ejercicios de contemplación de obras de arte probados con un grupo de alumnos, excelente en su estilo y, más aún, fuente de dudas, tal como él mismo le comentará años después en una carta a Felice. Esta crestomatía acercaba las obras de los grandes maestros a la generalidad de la población mediante una serie de ejemplos y con una función claramente didáctica. Y es muy probable que sus primeros esbozos sobre cuadros de Leonardo daten ya de estos años y no de su posterior visita al Louvre junto con Brod. También leía revistas de arte y estaba suscrito a Der Kunstwart, el guardián del arte, se podría traducir, una revista que en su cometido de actuar como un guardián de la cultura alemana clasicista, defensora del legado artístico de Durero, Beethoven, Schiller, Goethe, Kleist y sobre todo del romanticismo, contenía artículos de poesía, teatro y artes visuales y reproducía láminas con grabados e ilustraciones que fueron de gran influencia en su formación artística. Una de ellas, que reproducía un grabado de Hans Thoma titulado Der Flüger, el labrador, decoraba su habitación. De esta época estudiantil datan la mayoría de los dibujos contenidos en el legado, muchos de los cuales Brod había ido guardando pedacito a pedacito, rescatándolos de los sitios más insospechados, tal como él mismo afirma en el volumen antes citado. Cito: «Lo que no salvé ha desaparecido. Dejé que me regalara los garabatos o los saqué de la papelera. De hecho, recorté varios de ellos de los márgenes de los libros de derecho». Consciente de su calidad, en vida de Kafka no solo había presentado a su amigo a diversos artistas como Alfred Kubin, sino que incluso había intentado colocarlo como ilustrador en diversas editoriales. El detalle es importante porque sus amigos desempeñaron ciertamente un papel especial en el desarrollo de sus habilidades e intereses artísticos. La primera persona que habló con él sobre estas cuestiones fue su amigo Oskar Polak, quien más tarde se convertiría en un conocido historiador del arte del Renacimiento, y que resultó clave en la conformación de su gusto estético. Fue a él a quien Kafka dirigió sus primeras cartas en las que le describía no solo sus esbozos literarios, sino también su pasión por el arte. Tal vez fuera precisamente este intercambio con Polak el que estimuló en un primer momento su fascinación por los maestros antiguos y lo llevó a viajar a Italia y a Francia con el único afán de conocer las obras más importantes de museos, galerías e iglesias. Las observaciones y descripciones de aquellos viajes suponen una transición inicial, de carácter evidentemente experimental, entre imagen y texto que caracterizaría su obra posterior. Además de los viajes y su amistad con Polak, también otros conocidos influyeron en su obra gráfica, entre otros Emil Utitz, antiguo compañero de escuela, y posteriormente también un reputado teórico del arte y cuya amistad retomó por aquellos años. Asimismo, las reuniones de intelectuales a las que acudía en casa de Berta Fanta, la esposa de un farmacéutico que invitaba a sus veladas a las primeras personalidades del mundo intelectual de la ciudad, resultaron decisivas en tanto que estos contactos le ofrecieron una nueva perspectiva del mundo del arte, sobre todo gracias al grupo OSMA, los 8, que con su nueva concepción del modernismo, orientada en una dirección diferente a los programas franceses del impresionismo, el expresionismo y el cubismo, consiguió despertar el interés de Kafka por los movimientos artísticos contemporáneos.
Aunque su amistad con Brot, Los Ocho y el círculo de Berta Fanta desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de su estilo, muchos estudiosos consideran el momento en el que conoció los trabajos del pintor y litógrafo Emil Orlik como punto de inflexión en su obra. El estilo de Orlik se inspiraba fundamentalmente en el japonismo, con una estética caracterizada por la representación de lo esencial y, por tanto, también por el purismo y el minimalismo. Orlik dibujaba con tinta y tal vez por ello sus dibujos recordaban en buena medida a las silografías japonesas. Orlik, y esto es tal vez lo más significativo, defendía una representación de lo esencial, un purismo y un minimalismo que también pueden observarse en la obra de Kafka, en tanto que sus dibujos se reducen a esbozos y trazos fugaces, a figuras lineales, sin color, que se acercan en mucho a la escritura y que caracterizan en buena medida su expresión artística. Aun con todo, algunos estudiosos han querido ver en el estilo expresivo y decididamente deconstructivo de algunos de sus dibujos reminiscencias de carácter expresionista, tanto en dibujos como el del bebedor descontrolado, emparentado frecuentemente con las ilustraciones de Georg Grosz, o en el de los jinetes a la manera de Der blaue Reiter, con figuras similares a las de Kandinsky o Franz Marc, pero que Kafka conocía bien, pues era muy aficionado a las carreras de caballos. No obstante, lo cierto es que Kafka permaneció un tanto distante a este movimiento y no compartió el deseo común de los expresionistas de romper por la fuerza las ataduras convencionales y liberar con ello la sensibilidad humana de todas las limitaciones impuestas, así como tampoco su gusto por lo hiperbólico. Además de acercarlo al expresionismo, muchos intérpretes de su obra artística han querido compararlo también con el cubismo, que se servía de formas sencillas que situaban a las figuras en primer plano para acercarlas al espectador, así como de una paleta de colores reducida, evitando los colores brillantes, que solo conseguían que la atención no se centrara en el tema real del cuadro, sino en los elementos secundarios, algo que puede observarse en las líneas nítidas tan características de los artistas de este movimiento, que se aprecian en algunos dibujos de Kafka, como en el que hizo en La Postal, que es que no se ve prácticamente nada, pero bueno, es que son dibujos a lápiz, entonces la calidad es muy mala, ¿no? Bueno, esta postal se la envió su hermana Odla a su marido Joseph David durante una excursión que hicieron en mayo de 1915, y aquí vemos que la escena se divide en dos elementos espaciales debido precisamente a la combinación con la imagen de la postal que lo obliga a dibujar en vertical a Odla, que está comiendo sentada a una mesa con una fuente y diversos recipientes. Y el desayuno que tiene delante, lo pueden ver ahí abajo, se descompone en formas geométricas elementales. O en la postal que envió a Odla a principios de diciembre de 1918 desde Schlesien, donde bajo el rótulo Ansichten aus meinem Leben, estampas de mi vida, vemos cómo describe toda su rutina diaria en el balneario en el que se recuperaba de la tuberculosis, utilizando tan solo 6 dibujos esquemáticos. En la parte superior izquierda vemos un dormitorio con una persona tumbada en la cama, al lado haciendo ejercicios de gimnasia ante la ventana abierta y, por último, un comedor. Debajo hay una sala de tratamiento o una cama detrás en un balcón, no se sabe bien, una persona en una báscula y una sala de estar con 2 personas sentadas, es decir, un resumen de su rutina diaria en 6 escenas aisladas sin un contexto de fondo. O en la carta que envía a Max Brod desde Matliari, desde el sanatorio de Matliari en enero de 1911, donde ilustra con un dibujo las molestias que le causa el ruido del hotel a partir de unos cuadros básicos que representan las diferentes ventanas del edificio. Ahí se ven de arriba abajo, pone además, difícilmente se puede leer, Casubio, que es el técnico dental al que hace referencia en la carta. Después, ya cerca de él, arriba, viuda de farmacéutico, callada, aunque bosteza a menudo. Después, debajo de Casubio, el médico, y después mi vivienda y yo debajo de esta mujer. Y ahí es donde hace referencia a este problema con el ruido al que ya se había referido en una carta a Brod el 13 de enero de 1921. Dice, no he superado de manera alguna la desgracia del balcón. En verdad, el balcón superior ya está tranquilo, pero mis oídos
aguzados por el miedo lo oyen todo, incluso al técnico dental, aunque está a 4 ventanas y una planta de distancia, y ahí inserta el dibujo. Su voz me causa trastornos cardíacos, es plomiza, de movimiento pesado, de veras baja, pero atraviesa paredes. Aparte de esto, hay que señalar también que numerosos intérpretes han querido ver en sus dibujos, al igual que en su prosa, vínculos con el dadaísmo, no solo por el tratamiento de temas como el sufrimiento y el tormento, sino también por su espontaneidad y, como no, con el surrealismo, cuyas técnicas se basaban en la idea de que la realidad solo podía percibirse en superficie, pues para penetrar en sus capas más profundas se precisaba de una exploración en profundidad del subconsciente, lo que daba como resultado unas imágenes cuya apariencia recordaba los sueños y confirmaban su teoría de que tras la apariencia de las cosas siempre se oculta lo maravilloso, algo que muchos estudiosos han querido ver en el hecho de que los dibujos de Kafka a menudo se asemejan a sueños, en tanto que sus figuras aparecen fundidas en medio de escenas imaginarias o reflejan sin más figuras casi fantásticas. Pero aun con todas las posibles referencias y similitudes con el desarrollo artístico de su época, lo cierto es que Kafka nunca se orientó según unos patrones dados. En su conjunto, los dibujos corroboran una búsqueda propia de formas, figuras y posiciones corporales que utilizaría para su vocabulario formal y, aunque algunos de los elementos que conforman su obra, ya sea gráfica o literaria, puedan corresponder a estilos contemporáneos, puesto que en efecto, y es cierto, la incursión de las vanguardias artísticas abrió su mirada a una reformulación formal al margen del canon clásico, lo cierto es que fue único, tanto en su arte gráfico como en su literatura, y por tanto muy difícil, si no imposible, de adscribir a ningún movimiento concreto. La mayor parte de las referencias de Kafka sobre sus propios dibujos provienen del registro de conversaciones que el escritor mantuvo a comienzos de los años 20 con Gustav Jahn, el hijo de un compañero de oficina en el Instituto de Seguros y Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, donde el joven aspirante a poeta lo visitaba con frecuencia. A pesar de que la veracidad de una parte de estas conversaciones, editadas bajo la supervisión de Max Brod, ha sido puesta en tela de juicio, lo cierto es que nos brindan una aproximación de primera mano a lo que el autor pensaba sobre el arte y sobre su propia obra pictórica. Respecto de lo primero, Jahn da testimonio de que Kafka acudía con frecuencia a ver exposiciones y estaba al tanto de lo que hacían sus contemporáneos. Asistí con Kafka a una muestra de pintores franceses en la sala de exposiciones del Graben. En ella había cuadros de Picasso, bodegones cubistas y mujeres de color rosa con unos pies enormes. ¿Es un deliberado deformador?, opiné yo. No lo creo, dijo Kafka. Picasso únicamente registra las deformaciones que todavía no han penetrado en nuestra conciencia. El arte es un espejo que adelanta como un reloj, a veces. Y ciertamente sabemos que Kafka gustaba no solo de acudir a exposiciones, sino también de recorrer museos como el Louvre, que visitó en 2 ocasiones junto con Brod. Las anotaciones sobre algunos de los cuadros que vio y que más le interesaron han quedado recogidas en sus diarios de viaje. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las de la Gioconda o la Venus de Milo. También el viaje que realizó a Weimar con Brod en 1912 acrecentó esta modalidad de la descripción artística como un recurso recurrente en sus diarios, en los que deja patente su afición por el dibujo, entendido como el mejor ejercicio de descripción artística. Lunes 1 de julio, casa con jardín en la Estrella, Amsterdam. En la hierba de enfrente me senté a dibujar, aprendí de memoria el verso que hay en el banco, un verso que Goethe le dedicó a Charlotte von Stein, de la que estaba bastante enamorada. Kafka dibujó la casa que vio durante sus viajes en 1911 y 1912, y aunque además de la casa del jardín de Goethe en el diario habla también de algún que otro elemento del entorno, como el banco, el caso del banco en el que Goethe solía sentarse con Charlotte y en el que grabó este verso, en el dibujo todo el contorno está vacío. A Kafka no le interesa ofrecer una visión del paisaje, sino solo de aquello que es fundamental, la casa. Respecto de lo segundo, lo que pensaba sobre su propia obra pictórica, Jahn recoge la siguiente anécdota. En una ocasión en que Kafka bosquejaba sus dibujos en papeles que luego tiraba a la papelera, el joven le preguntó si dibujaba, a lo que él respondió: intentaba delimitar lo que veía de una manera muy particular,
mis dibujos no son imágenes, sino un lenguaje privado de signos. Interesado por la cuestión, Janosch logró arrancar a Kafka algunas respuestas más extensas sobre el sentido de sus dibujos. Ahora sí, al otro. El doctor Kafka sonrió con aire de disculpa. No, solo son garabatos. Puedo verlos, ya sabe que me interesa el dibujo, pero si no son dibujos que pueda enseñar a nadie, solo son jeroglíficos muy personales y por tanto ininteligibles. Entonces cogió la hoja y la arrugó con las dos manos hasta formar una bola de papel que arrojó a la papelera que había junto al escritorio. Mis figuras no tienen las proporciones correctas, carecen de horizonte propio. La perspectiva de las figuras cuyos contornos pretendo captar se encuentra delante del papel, en el extremo no afilado del lápiz, en mí. Dicho esto, metió la mano en la papelera, extrajo la bola de papel que acababa de tirar y tras desplegar el pliego arrugado lo rompió en trozos muy pequeños que lanzó de nuevo a la papelera con ademán brusco. Me dominé y miré el papel de lado con la cabeza inclinada. Aparecía lleno de extraños y pequeños bocetos abstractos de hombrecillos que estaban de rodillas, corrían, luchaban o se arrastraban por el suelo, cuya postura o movimientos eran lo único que destacaba en el dibujo. Los aproximadamente 150 dibujos que ahora conocemos de Kafka se pueden dividir a grandes rasgos en los tres tipos definidos por Kilchar. En primer lugar, dibujos independientes de cualquier texto, como los que se encuentran en hojas sueltas y en el cuaderno de dibujo, y que datan de la época de sus estudios, durante la cual, como he dicho, Kafka también asistió a conferencias y cursos de historia del arte en la universidad y recibió clases de dibujo. En segundo lugar, los dibujos que hacían libros, diarios de viaje, cuadernos y cartas, relacionados en su mayoría con un texto. Y en tercer lugar, pequeños dibujos predominantemente ornamentales que surgieron del proceso de escritura de los textos literarios. Sus dibujos no eran, como él decía, cuadros, sino un guión de dibujo privado. Y aunque en la edición que contiene el total de su obra gráfica, tanto Kilchar como Judith Butler, que escribe después un interesante ensayo, sostienen que un buen número de los dibujos mantienen un discurso independiente, afirmando que sus trazos representan un lenguaje autónomo, con una intención y una estética distintas de las que se pueden apreciar en la obra literaria, lo cierto es que el análisis conjunto de textos y dibujos permite establecer una relación muy estrecha entre ambos, partiendo de las premisas establecidas por el propio Kafka en su conversación con Janosch. Se trata de jeroglíficos personales, esto es, de un lenguaje gráfico personal que se corresponde con el lenguaje escrito, asimismo personal, en tanto que no tienen horizonte y la perspectiva de todos ellos, como la de sus textos, resulta ser una perspectiva única y exclusivamente interior. Teniendo esto en cuenta, tal vez la característica más importante de gran parte de los dibujos de Kafka sea precisamente su inseparabilidad de la palabra escrita. Hasta qué punto Kafka era consciente de la necesaria conexión entre texto e imagen lo demuestra la correspondencia mantenida con su editor, Kurt Wolf, previa a la publicación de alguno de sus relatos. Cuando en 1913 Wolf intentó añadir ilustraciones al relato del fogonero, Kafka se opuso, pues las imágenes que pensaba incluir no tenían relación ninguna ni con la ciudad ni con el barco que él concebía en su cabeza y podrían condicionar una falsa interpretación de la obra. Wolf editó el relato acompañado de una imagen del puerto de Nueva York. Es que se ve muy mal y yo creo que es por la luz. ¿No se puede quitar esta luz o una luz de aquí? Porque yo creo que no se ven bien, ¿no? Claro, ahí no, tampoco sé yo si se ve mejor. Sí, ahí mejor, yo creo. Incluso, no sé si se quita esta, hace algo. La franja, el halógeno este, a lo mejor. Puede ser, que se ve mejor así, ¿no? Sí. Es que es una lástima porque la mayoría son a lápiz y luego muchos son grabados que claro, si no, ahí no se aprecia bien el fondo de la ciudad y el barco de vapor, ¿no? Como digo, Wolf editó el relato acompañado de una imagen del puerto de Nueva York y un barco en primer plano, como ven ahí, que poco tenían que ver con lo imaginado por Kafka, puesto que él concebía más bien un transatlántico más parecido, a ver si lo encuentran, un transatlántico más parecido al que dibujó entre 1902 y 1906 entre las líneas del guión de una conferencia. Está allí arriba, es justo este dibujo. Este barco, que además, como ven, se mueve entre
entre subrayados que parecen olas del mar, porque son subrayados además de color azul, cuando Kafka prácticamente nunca utilizaba colores, ¿no? El conflicto se repitió en 1915 cuando Wolf se dispuso a editar La Metamorfosis. Aunque esta vez también rechazó las ilustraciones propuestas, permitió que se realizara una para la portada, pero solo con la condición de que no se mostrara en modo alguno al Ungeziefer, bicho, insecto, llámenlo como quieran. Que la prevalencia de las imágenes era para él una cuestión importante se demuestra además en el hecho de que en su obra se observa a menudo que éstas aparecen como motivos literarios, tales como fotografías y cuadros en La Metamorfosis o en El Proceso, por ejemplo, donde asumen un papel absolutamente simbólico. Su presencia, por tanto, da testimonio de sus inclinaciones artísticas y permite constatar que Kafka parecía sentir una constante necesidad de dejar patente en los textos literarios su interés por la creación gráfica. En consecuencia, no se trata de meras ilustraciones, sino de un medio para dotar a sus obras de un valor estético añadido y de documentos gráficos que afirman el valor semántico de la imagen, incluso en el contexto del texto. Son muchas las pruebas que apoyan la afirmación de un paralelismo entre la prosa de Kafka y los dibujos. En primer lugar, su prosa se caracteriza por un estilo sencillo y poco detallado. Kafka utilizaba solo unas pocas descripciones necesarias, con las que, sin embargo, conseguía transmitir situaciones, personajes y emociones a los lectores. Pero no por esta sencillez sus frases dejan de caracterizarse también por una gran amplitud y una clara estructura simétrica, a menudo de carácter hipotáctico. Y esto es algo que también puede encontrarse en los dibujos, pues la frecuente ornamentación de las páginas no es otra cosa que un testimonio de su imparable flujo de pensamiento. No pocas veces decoró el texto que acababa de escribir con diversos ornamentos y motivos cuya única finalidad es la transición entre las dimensiones de la escritura y el dibujo. Estos elementos gráficos, a veces también dibujos acabados, parecen impedir una pausa en el proceso de redacción, manteniendo en marcha el mecanismo de escritura, pues muy a menudo Kafka se relajaba garabateando las páginas en las que escribía, dando con ello de manera manifiesta continuidad a la expresión escrita, en tanto que los ornamentos o dibujos surgen de ella no para ilustrarla, sino para no dejar inacabada esta línea de pensamiento iniciada. Porque cuando el lenguaje llegaba a sus límites, Kafka sentía la necesidad de dejar que las imágenes hablaran por él y se convirtieran a su vez en texto, fundiendo de ese modo el medio gráfico con el escrito. Debido a esta conexión fluida entre texto e imagen, sus dibujos deben entenderse como parte de una constelación verbal, como ilustraciones de su pensamiento y su escritura, y no como simples dibujos inconexos y secundarios respecto de su obra literaria, y deben ser situados a un mismo nivel, en tanto que los complementan o añaden nuevos significados. Uno de los mejores ejemplos de ello sea tal vez la carta que escribió a su entonces prometida Felice Bauer el 12 de febrero de 1913, en la que, justo después de despertar, le relata el sueño que había tenido. Ambos se habían encontrado en Berlín y habían dado un paseo juntos. Kafka trata de describir el paseo en el sueño, pero no consigue encontrar las palabras adecuadas que describan la imagen. ¿Cómo podría describirte el modo de caminar juntos que teníamos en el sueño? Mientras que yendo simplemente cogidos del brazo, estos se tocan solamente en 2 puntos y cada cual conserva su independencia, nuestros hombros se tocaban y los brazos iban pegados uno contra otro en toda su longitud. Pero espera, voy a dibujártelo. Ir del brazo es esto. En cambio, nosotros íbamos así. Los dibujos, ya lo ven, muestran 2 pares de brazos enganchados en el primer caso, mientras que en el segundo solo están unidos por las palmas. La solución que Kafka da al dilema llama la atención porque da muestras de una evidente prioridad del dibujo sobre la escritura, confirmando con ello que la imagen supone una dimensión decisiva y única para la continuidad de su expresión literaria. Pero hay más, porque esta solución se convierte asimismo en una ocasión propicia para reflexionar sobre sus primeros dibujos, algo que no hace en ningún otro lugar de manera tan explícita, y concluye la carta diciendo: ¿qué tal dibujo? Mira,
Hubo un tiempo en que era un gran dibujante, pero luego empecé a aprender dibujo académico con una mala pintora y todo mi talento se estropeó, figúrate. Pero espera un poco, la próxima vez te enviaré algunos viejos dibujos para que tengas algo de qué reírte. Aquellos dibujos, en su época, de eso ya hace años, me dieron más satisfacción que ninguna otra cosa. O como en el cuaderno en el que trabajo para el volumen de un médico rural, donde se ve perfectamente cómo el dibujo sustituye a la incapacidad de encontrar la palabra perfecta. Todo lo que se ha escrito no sirve de nada, se ha tachado, y lo único que sobrevive es el dibujo. Esta situación de introducción de un dibujo en el flujo narrativo es decisiva para la comprensión de la poética kafkiana. Su proceso creativo se desarrolla a partir del esfuerzo constante por mantener vivo el flujo de la narración, pues si esto no ocurre, el proceso de escritura se frena y acaba por silenciarse. Kafka trata de escapar de estos obstáculos, en tanto que justo en el punto en el que la forma escrita se bloquea, esta es continuada por la forma gráfica, cuya línea conecta de manera directa con la línea verbal, llevándose a cabo con ello un verdadero fenómeno de traducción, de traslación intermedial, en el verdadero sentido literal de transducere, translatere, es decir, trasladar de un lado a otro, como digo, un fenómeno de traslación intermedial de carácter recíproco que ha de encargarse de mantener la continuidad del flujo descriptivo. El dibujo se convierte, pues, en un modo alternativo de expresión del pensamiento de Kafka que, observado en su conjunto, contribuye en muy buena medida a una mejor comprensión de toda su obra literaria. Empezando por los materiales empleados. Kafka utilizó siempre pocos. Sus dibujos eran sencillos, ya lo ven, y sin color. Su base solía ser papel blanco, aunque en algunos de los ejemplos conservados Kafka utilizó papel de envolver, de color ocre, papel tintado, papel de acuarela, algún sobre. La mayoría presentan rasgaduras, arrugas y otros desperfectos, no se sabe si causados por el propio Kafka o como consecuencia de los traslados, de un almacenamiento inadecuado y, desde luego, por supuesto, de la intervención de Max Brod. Además de lápiz, Kafka también utilizó tinta, una tinta negra concentrada, tinta china, que en función de la cantidad aplicada daba lugar a diferencias en el tono, el brillo y la densidad. Lápiz y tinta son, por supuesto, los materiales propios de la escritura y el mismo utensilio que utilizaba para escribir, la pluma Sönneken, era el que utilizaba también para dibujar. No se ve apenas, pero ahí hay un dibujo de esta pluma con este texto. Esta es una pluma de Sönneken, no forma parte de la historia, justo ahí abajo. Está escribiendo y al ver el material con el que escribe se le ocurre ese inciso. Por lo que a la forma del dibujo se refiere, resulta especialmente llamativo que Kafka dibujara sobre todo figuras, siempre con un gran espacio vacío a su alrededor. En ningún dibujo se ve con claridad un entorno y solo de vez en cuando es posible ver algún que otro objeto. En ese fondo en blanco, carente de profundidad, las figuras dan la impresión de flotar en el aire, porque Kafka solo dibujaba, como he dicho antes, los elementos básicos que resultaban suficientes para identificar el motivo o la situación, sin importarle en absoluto la plenitud del dibujo. Como resultado, las figuras aparecen planas e inacabadas, fragmentarias, como sus propios textos, porque Kafka es un dibujante lineal, en tanto que, lo repito, no lo olvidemos, su dibujo es continuación de la línea de la escritura, de ahí que en su obra gráfica Kafka lleve también a cabo una manifiesta reducción de los medios creativos, igual que en su literatura, gracias a la cual las figuras desarrollan un enorme dinamismo llevado hasta su máxima expresión, pues en algunos casos las líneas parecen incluso derretirse. Otras aparecen incluso en diferentes posiciones en los márgenes de las hojas, dando la impresión de salirse de los límites del espacio, especialmente cuando se trata de figuras de gran dinamismo pictórico como un jinete o un tirador de esgrima, para el que Kafka, por cierto, se basó en la antigua escultura del gladiador Borghese del siglo I a.C. que pudo admirar en el Louvre y de la que escribió lo siguiente. El gladiador Borghese, cuya parte delantera no es la principal, pues hace retroceder al observador y es más dispersa. Pero visto por detrás, allí donde el pie entra en primer contacto con el suelo, la vista sorprendida se ve atraída a lo largo de la pierna encogida y vuela protegida sobre la espalda irresistible hacia el brazo alzado hacia adelante.
Es cierto que, tal como afirma Judith Butler en el ensayo que acompaña la edición de los dibujos, la práctica totalidad de las figuras de Kafka parece estar siempre en movimiento, algo que podría relacionarse directamente con el hecho de que la obra de Kafka nunca llegó a encontrar su fin. Son figuras frágiles y en su mayoría no determinadas por las leyes de la gravedad, con piernas desproporcionadamente largas, pero sin base. No obstante, esta carencia de fondo confiere a las figuras una especie de ingravidez, algo que se aprecia con sumo detalle cuando en un dibujo aparecen varias figuras que no forman grupo y que tal vez por ello parecen estar en extrema tensión entre sí, como en el inquietante dibujo que Kafka adjuntó en septiembre de 1920 en una carta a Milena. En ella, la descripción que Kafka hace del dibujo, a través de la que cuestiona la viabilidad del cuerpo humano y lo lleva a su disolución, recuerda mucho a la tortura que puede leerse en el relato en la colonia penitenciaria. Para que veas alguna de mis ocupaciones te adjunto un dibujo. Son 4 postes. Por los 2 de en medio se introducen 4 barras a las que se sujetan las manos del delincuente. Por las 2 exteriores se meten barras para los pies. Cuando el hombre está así bien sujeto, las barras se van separando lentamente hasta que el hombre se desgarra por en medio. El inventor está apoyado en la columna y con las piernas y los brazos cruzados se da gran importancia, como si todo eso fuera un invento original suyo, cuando en realidad lo ha copiado del carnicero que expone así delante de su tienda el cerdo destripado. Es posible, muy posible, que Kafka hubiera visto en el Louvre este cuadro de Rembrandt. Al igual que en este caso, llama la atención la referencia de muchas de las figuras dibujadas al tema central de la obra de Kafka, el poder, siempre en una clara alusión a la manera en que éste se inscribe en el cuerpo humano. En algunos dibujos, por ejemplo, podemos reconocer claramente que algunas figuras son militares, ya que sus uniformes abotonados y sus gorras negras recuerdan al ejército imperial. Y esta misma relación puede observarse también en el jinete que conduce su caballo sin descanso por encima de un obstáculo. Pero todos, tanto unos como otros, parecen flotar en el espacio con sus extremidades demasiado largas, sus contorsiones cómicas y sus cuerpos estirados siempre sobre el fondo en blanco, ya sea que desfilen con una sonrisa orgullosa en la cara, flotando libremente sobre sus cuerpos, ya que estén en posición de guardia. La cuestión de la disolución del cuerpo, inherente también a otros muchos dibujos, genera las sensaciones más diversas, sobre todo porque el espacio vacío que rodea a las figuras afecta a la comprensión general de lo dibujado. Tal vez porque esa nada infinita se extiende en todas direcciones, impidiendo ver el principio y el final de las escenas, para percibir únicamente la soledad y la fragilidad de las figuras aisladas. Esto puede apreciarse, por ejemplo, en algunas imágenes en las que vemos diversas figuras en una posición estática. La primera está sentada en el suelo con las piernas cruzadas. Su cabeza es pequeña en contraste con el resto del cuerpo y parece apoyarse en el largo brazo extendido. La segunda, sentada ante una mesa redonda, también apoya su cabeza en la mano izquierda. En ambos casos, como es característico de los dibujos de Kafka, las manos no están indicadas más que por unas líneas. Se reconoce la forma de la mano, pero no detalles como los dedos. Las otras figuras también siguen el mismo principio: largas extremidades simplificadas, pequeñas cabezas desconectadas del resto del cuerpo y aisladas en el espacio vacío que las rodea. Sin embargo, muchas otras figuras se caracterizan por su dinamismo, como los esgrimistas, bailarines o jinetes cuyas posturas sugieren energía y vivacidad. A veces son solo indicios de cuerpos y rostros humanos, rasgos minimalistas dibujados únicamente con unas pocas líneas, tanto rectas como curvas, sin llegar a conformar realmente una imagen fiel de las personas. Su falta de proporciones genera un efecto cómico, pues a menudo resultan en deformaciones divertidas. Porque por lo general, en ningún momento sus dibujos siguen una estética realista. Con frecuencia incluso resulta difícil reconocer los rasgos faciales y los ojos, narices y bocas solo se perciben en casos aislados, en dibujos en los que no se muestran las figuras enteras, sino tan solo las mitades superiores del cuerpo, alejándose así de las proporciones clásicas y asemejándose a caricaturas grotescas, porque Kafka frecuentemente exagera rasgos
proporciones y gestos para amplificar algún aspecto de la figura sobre el que quiere llamar la atención. Exactamente el mismo recurso que es posible encontrar en las descripciones de sus diarios. Fíjense, por ejemplo, esta mujer prácticamente no tiene cabeza, pero sí que tiene un busto descomunal, y lo mismo sucede con los brazos, ¿no?, de aquellos personajes, de la figura que está allí más a la izquierda. Además de su estatismo o dinamismo, también se advierten en los rostros y el lenguaje corporal de las figuras rasgos propios de tristeza o insatisfacción, comparables con el constante sentimiento de culpa, desesperación y absurdo que los protagonistas de sus textos literarios siempre llevan consigo. Aunque estos sentimientos son difíciles de representar gráficamente, es posible percibirlos precisamente gracias a la falta de fondo, a ese tremendo espacio vacío que las rodea, y reconocerlos también en sus textos literarios e insertarlos en un contexto concreto, como por ejemplo en el relato Descripción de una lucha. No quiero ver a nadie, no quiero confundirme con ninguna mirada. En el escritorio, ese es mi lugar, la cabeza entre las manos, esa es mi postura. Sucede, pues, lo mismo que en sus textos literarios, donde los lectores intentan comprender las circunstancias inexplicablemente amenazadoras que rodean a sus figuras, construidas únicamente a partir de esos trazos individuales que no crean plasticidad, pero que son fuertemente expresivos a pesar de carecer de volumen, peso y gravedad, lo que contribuye, tanto como la carencia de fondo, a la construcción de la consabida atmósfera kafkiana. Porque no se trata realmente de cuerpos, sino tan solo de proporciones, de contornos aproximados. Esto tal vez pueda percibirse mejor en el dibujo que Kafka hizo tras la experiencia de la representación del Ballet Ruso de San Petersburgo en mayo de 1909, después de la cual tuvo un sueño que recogió en su diario, entre otras notas sobre la actuación. La bailarina Eduardova, a la derecha, que es muy aficionada a la música, cuando va en tranvía, igual que en todas partes, va acompañada de dos violinistas a los que hace tocar a menudo. Al fin y al cabo, que se sepa, no está prohibido tocar en el tranvía si se hace bien, agrada a los demás viajeros y es gratis, es decir, si a continuación no pasan el platillo. De todos modos, al principio resulta un poco sorprendente y durante un rato a todo el mundo le parece fuera de lugar, pero en plena marcha, con una fuerte corriente de aire y en una calle tranquila, suena bonito. El texto que describe el sueño va acompañado de un dibujo que trata de reflejar la escena del tranvía, sugiriendo el movimiento de la danza a través de las piernas de las figuras, y aunque éstas se inspiran en bailarinas de ballet, solo se parecen a personas reales en algunos de sus trazos. A pesar de que es posible advertir en ellas esa ligereza que suele asociarse a las bailarinas, la forma y el tamaño de las extremidades da buena cuenta de lo alejadas que están de una figura realista. En cualquier caso, las figuras por un lado y la falta de color por otro generan en el espectador, en el lector y en el que está leyendo el texto y ve el dibujo, una sensación inquietante, en tanto que el espacio vacío se hace aún más infinito y la soledad de las figuras resulta aún mayor. A causar esa sensación contribuye evidentemente el uso del color negro, de esa paleta monocroma, cuyo objetivo es llamar la atención sobre los detalles más importantes, evitando que los colores brillantes y cautivadores distraigan del tema. Y esto mismo podemos observar en diferentes dibujos que parecen repetir estructuras idénticas. Kafka repite mucho en los dibujos, ensaya mucho las mismas estructuras, los mismos grupos, las mismas figuras. De similares características es otro de los dibujos más llamativos de sus diarios, el de los Mitsutas, el conjunto de equilibristas japoneses que Kafka vio en noviembre de 1909 en el Teatro de Variedades y en el que trata de plasmar en lo posible la dinámica del cuerpo. Igual que en el caso de las bailarinas en el tranvía, se trata aquí también de un juego de cuerpos que el autor trata de fijar necesariamente en el papel. Pero la escritura no resulta suficiente, no refleja el balanceo arriba y abajo del artista, de manera que allí donde la palabra escrita no llega más, Kafka dibuja al equilibrista japonés la escalera en alto y las filas de cabezas del público asombrado ante el espectáculo. En efecto, ninguna de las cosas que a mí se me ocurre desde la raíz, sino solo desde algún lugar situado hacia la mitad. Que alguien intente sostenerla entonces, que alguien intente sostener esa hierba y sostenerse a sí mismo en ella, en esa hierba que no empieza a crecer hasta la mitad del tallo.
Sin duda hay individuos capaces de hacerlo, por ejemplo, esos equilibristas japoneses que trepan por una escalera que no está posada en el suelo, sino en las plantas de los pies alzadas de otro acróbata que está medio tumbado en el suelo y que no se apoya en la pared, sino que solo asciende en el aire. Y es que seguramente es en los diarios donde mejor se percibe la fusión entre texto e imagen, pues en ellos se ve por doquier cómo Kafka es capaz de retener la fuerza expresiva de los diferentes gestos y actitudes de los individuos que describe en unas pocas pinceladas, igual que hace también con numerosas escenas de la oficina o de la vida cotidiana. Ya Max Brod había puesto de relieve la minuciosa representación de los gestos, del aspecto de sus figuras, de esas siluetas estáticas o en movimiento cuyos gestos recuerdan los de los personajes e individuos descritos en sus textos. Gestos que, en la ambigüedad y la ambivalencia de su significado, constituyen todo un repertorio. Figuras inclinadas o derechas, con la cabeza alta o hundida sobre el pecho, gestos que hablan por sí solos de manera intencionada y gestos que, sin comentario alguno por parte del narrador, no permiten al lector o al que los ve reconocer su intencionalidad. Este repertorio de gestos otorga a los textos de Kafka un manifiesto carácter escénico y, por ende, visual, y precisamente por ello no debe resultar extraño que, al igual que en el teatro, se constituyan en elementos básicos de toda una dramaturgia narrativa y puedan, por tanto, servir también como recursos de distanciamiento. El autor se distancia de la persona que está describiendo y para ello utiliza precisamente el recurso contrario. Se acerca progresivamente a un detalle del cuerpo que al final es contemplado desde muy cerca, como si de una técnica fotográfica se tratase. Además, el modo en el que el autor se fija en un detalle y lo atrapa en su totalidad para dejarlo después de repente y reducirlo al absurdo, tiene en cierto modo una actitud de dominio frente a esta persona. La mayoría de los retratados en los diarios son mujeres desconocidas, bailarinas, actrices u oficinistas. La descripción se inicia por las líneas y contornos de sus rostros, sigue la silueta de la figura femenina, el contorno de los cabellos, el peinado y el esquema básico de las líneas esenciales de nariz y mejillas. La mirada microscópica de Kafka descompone los rasgos, aquí está claro en horizontal, descompone los rasgos uno por uno hasta atrapar todos ellos, en ellos todo el drama de una biografía, como la de la mujer sentada en un café junto a su esposo que describe el 24 de agosto de 1911. Estar sentado al aire libre a la mesa de un café con unos conocidos y mirar a una mujer de la mesa vecina que acaba de llegar. Respira pesadamente bajo sus grandes pechos y se sienta con el rostro acalorado de un brillo trigueño. Inclina hacia atrás la cabeza, se deja ver un espeso bozo, gira los ojos hacia arriba, casi de la manera como acaso mira a veces a su marido, que ahora está leyendo a su lado una revista ilustrada. Si fuera posible convencerle de que uno, estando junto a su mujer en el café, puede leer a lo sumo un periódico, pero jamás debe leer una revista. Por un momento, la corpulencia de la mujer le hace cobrar conciencia de ello y se aparta un poco de la mesa. La precisión y el detalle observables en la descripción provocan exactamente el efecto contrario, pues al final todo lo que puede resultar relevante para que el lector sea capaz de formarse una imagen del personaje descrito se relativiza con una serie de afirmaciones que resultan por lo general difíciles de comprender sin saber qué tenía en mente el autor a la vista de la persona observada. Pero en realidad, ¿la ha descrito Kafka? ¿Podemos imaginarla como tal? Kafka no aplica en ningún momento el estatismo propio de la descripción, sino todo lo contrario, pues describe con un marcado ritmo visual. A pesar de que empieza en el plano convencional de la descripción, sentado en un café, el escritor fija su atención en una mujer de la cual el lector espera una mínima descripción, pero lo que parece empezar como tal se frena para pasar a fijar su atención a través de uno de los movimientos que ella hace en la persona del marido y volver más tarde nuevamente a ella. El viaje de ida y vuelta termina en el punto inicial, resaltando la característica más llamativa de este cuerpo femenino que raya en el absurdo, su excesiva densidad. Lo mismo ocurre en prácticamente todas las descripciones, como la del conferenciante Richepan en el Rudolfinum. Un hombre en la cincuentena, alto, fuerte, con la cintura bien marcada, su peinado firme y arremolinado, de Daudet, por ejemplo, se mantiene pegado al cráneo sin descomponerse.
como todos los viejos meridionales, con la nariz gruesa y la cara ancha y arrugada, que suele corresponder a esa nariz de cuyos orificios puede salir, como por los hollares de los caballos, un fuerte resuello que invita a darse cuenta, cuando los tiene uno delante, de que ese es el estado final de esa cara, que permanecerá inalterable por mucho que dure todavía. La cara de Guy me ha traído también al recuerdo la de una vieja italiana, aunque en su caso oculta tras una barba crecida con toda naturalidad. El texto comienza ordenadamente con la descripción del cuerpo por la parte superior del mismo, la cabeza, pero el autor se frena tras el único rasgo descrito para hacer una reflexión general sobre algunas características comunes de los hombres del sur, exagerándolas hasta la comparación con acciones propias de los animales. La descripción termina otra vez con una comparación que conduce a la persona descrita a los límites del absurdo más absoluto. De Kafka no podemos esperar grandes descripciones, sino miniaturas. Bernhard Kellermann ha dado una lectura, un texto inédito salido de mi pluma, así empezó. En apariencia, un hombre amable, pelo tieso, casi cano, afeitado con esmero, nariz puntiaguda, la carne de las mejillas sube y baja a menudo como una ola por encima de los maxilares. La característica peculiar de su rostro, ese rasgo fisionómico tan llamativo que en un principio parece intentar facilitarnos la imagen del individuo, se convierte, sin embargo, en un elemento con vida y significado propios, tras el que la persona, el escritor Bernhard Kellermann, se pierde por completo hasta llegar a parecer absurdo. Imaginar la totalidad del rostro resulta, no obstante, imposible, pues queda oculto tras la carnosidad de las mejillas. Y todo ello porque para Kafka el rostro en realidad no es tanto la llave de la persona como un fenómeno en sí mismo que es posible descomponer en partes, deconstruyendo la fisonomía humana para recomponerla después a través de una nueva disposición constructiva, algo que puede observarse, he pasado demasiado rápido, algo que puede observarse en muchos otros de sus dibujos, ¿no? Como pueden ver ahí, precisamente en este se ve muy bien cómo juega, ¿no? Con los mofletes de este jugador de cartas, en fin. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo exagera, ¿no?, esta gordura, ¿no?, de este personaje, que también quizá pudiera estar en relación directa con este fragmento, ¿no?, que se lleva por título El gordo. Kafka es consciente de ello y por eso escribe en sus diarios: mi tendencia a la imitación no tiene nada de teatral, le falta principalmente la unidad, lo grosero, lo llamativamente característico. No puedo imitarlo en toda su extensión. Siempre he fracasado en tales intentos, son contrarios a mi naturaleza. En cambio, siento un decisivo impulso hacia la imitación de los detalles de lo grosero, imitar las manipulaciones de ciertas personas con sus bastones de paseo, la posición de sus manos, los movimientos de los dedos, es algo que no puedo resistir y que hago sin esfuerzo. Kafka, él mismo lo decía, no dibujaba personas concretas, sino tan solo abstracciones. Siguiendo, pues, su propia línea argumental, las descripciones kafkianas deben entenderse así, como abstracciones que, mostrando un claro desinterés por la vaga enumeración de una serie de rasgos físicos comunes a todos los individuos, resaltan precisamente aquello que no es común, esto es, lo único, lo desconocido, lo casi irreal. Y así, un rasgo, una parte del cuerpo que pudiera resultarnos totalmente superflua, se convierte para Kafka en algo fundamental, en el elemento principal que da vida a la descripción. Esto es precisamente lo que convierte en únicos sus retratos. Un corte, una ruptura con todo lo conocido, unos modelos no imitados, aislados y tampoco superados todavía, tal vez porque para poder imitarlos habría que concebir el propio rostro y el propio cuerpo tal como él concebía el suyo. Está claro, sí, que mi condición física es un importante obstáculo para mi progreso. Con un cuerpo como el mío es imposible llegar a nada. Tendré que acostumbrarme a sus constantes achaques, a resultas de cómo he pasado las últimas noches con sueños delirantes, pero durmiendo solo a ratos. Esta mañana era incapaz de pensar con un mínimo de coherencia. Mi cuerpo es demasiado largo para tanta debilidad. No tiene ni un ápice de grasa que pueda engendrar la bendición de un poco de calor ni conservar un fuego interior, de esa grasa de la que pudiera alimentarse de tanto en tanto el espíritu más allá de sus necesidades cotidianas, sin perjuicio para mi organismo. ¿Cómo va a ser capaz mi corazón, que tantos problemas me da últimamente, de bombear sangre por todo lo largo de estas piernas? Bastante hace con llegar a las rodillas y verter desde ahí una fuerza ya senil en las frías partes inferiores de mi cuerpo.
Y es que Kafka, su escritura y sus dibujos eran uno mismo y por ello sentía como una necesidad que sus imágenes hablaran igual que sus textos. Así es como deben entenderse en realidad, como una continuación de los mismos y situarse a un mismo nivel, en tanto que llegan incluso a sustituir al texto, a la palabra escrita, de manera que sus concepciones gráfica y narrativa se constituyen en procesos creativos de similares características, que deben entenderse como una vía unívoca de una expresión artística condensada en el trazo lineal como forma preferente. Porque en realidad, y esto ya lo dijo Masbrod, el pensamiento de Kafka se construía en forma de imágenes, unas imágenes a través de las que se expresaba su yo, y su yo era todo literatura. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, por este excelente recorrido por todos los dibujos de Kafka, por su explicación, no. Todos, ¿no? Bueno, por una selección importante y bastante significativa que es paradigmática de toda su obra pictográfica, podríamos decir. ¿Hay alguna pregunta del público? Sí. Claro, yo no me había detenido jamás a pensar que sus dibujos eran una continuación de la línea escrita. Yo, en cambio, tal vez porque soy artista y entonces pienso en otro modo, lo que veo es como que, caramba, tiene tantas posibilidades de llegar a algo y se queda. O sea, esos dibujos en tinta china tienen unas posibilidades increíbles, bajo mi humilde punto de vista. Pero, claro, si, como usted decía, él concibe su obra gráfica, ¿no? Sus imágenes como una continuidad, en ningún momento, entendido, según su reflexión, se está planteando ahondar, experimentar, ir más allá de lo que en principio acontece en esas figuras. Pero para mí tenía tantas posibilidades de... Claro, es que me da rabia porque yo veo que... ¿No? Que podría haber ido más allá, sí. Pero claro, en los dibujos que usted nos ha puesto, que yo conozco, es que hay indicios claros de poder haber ido por una línea mucho más sutil y mucho más rara, entre comillas, que, por ejemplo, Kirchner, ¿no? O Gross u otros. Entonces, caramba, ¿por qué se conforma? A ver, ¿Perdón? Sí. Pero, a ver, lo de la continuación de la línea escrita es una interpretación mía. Eso él no lo dice en ningún sitio. O sea, él no dice que lo vea así. Pero sí que es verdad que a él, le gustaba muchísimo el arte, le gustaba muchísimo el dibujo, quiso dibujar y aprender a dibujar y no lo logró. Y en cierto modo, estas clases de dibujo a las que él acudió con una pintora a la que luego califica como malísima, le frustraron bastante. Entonces no siguió por esa línea y tampoco se interesó después ya más en seguir aprendiendo dibujo ni nada parecido, pero él sentía esa necesidad de dibujar. Entonces, lo que sí es cierto, es que yo creo que lo he expuesto, es que él siente la necesidad de utilizar un dibujo allí donde no puede escribir, y por eso digo lo de la continuidad de la línea escrita, es por eso, ¿no? Y porque además el material que utiliza, el instrumento que utiliza es el mismo con el que escribe, con lo cual todo tiene una unidad, es decir, es todo lineal.
Que los dibujos podían haber dado mucho más de sí, claro, pero es que a él realmente lo que le interesaba fundamentalmente era la palabra. Entonces, el dibujo es un elemento auxiliar para él, ¿no? Aunque tiene tanta importancia y visto ahora, 100 años después de su muerte, en el análisis conjunto de textos, o sea, de toda su obra, ¿no? De textos y dibujos, de su obra gráfica y de su obra literaria, se puede entender como un todo. Él realmente lo veía como algo auxiliar, y sobre todo en el momento en el que yo creo que él tenía horror vacui, ¿no? O sea, entonces dejar el papel en blanco era algo que le podía, y entonces allí donde ya no podía seguir escribiendo, dibujaba, ¿no? Y se ve muy bien en estas páginas tachadas, donde lo que ha escrito no le convence absolutamente nada, lo tacha y dibuja, y el dibujo sí se queda ahí y no lo arruga y lo tira a la papelera, ¿no? Que es lo que hacía con la mayoría de los dibujos. Muchísimos se han perdido, igual que se ha perdido también una buena parte de su obra escrita, pero claro, si hubiera desarrollado más esa forma de dibujar, ¿a dónde habría llegado? No lo podemos saber, es lo mismo que con sus textos literarios, ¿no? Pero según usted, en ningún momento en él se da, pues por ejemplo, Vincent van Gogh, escritor y artista, Schoenberg, pintor y compositor. Según usted manifiesta, como que él, o sea, por un lado sí, porque lo que el escritor es incapaz de expresar, lo expresa con esos dibujitos, ¿no? O los que, en el caso de los artistas que escriben, lo que no pueden plásticamente iluminar, lo hacen a través de la literatura. Pero estoy entendiendo todo el tiempo, según dice usted, que no es su caso. O sea, no es un escritor, artista o dibujante, ¿no? Es que yo creo que es todo a la vez, ¿no? O sea, es que no sé cómo expresarlo. No sé. Sus dibujos son literatura, sí, en realidad, ¿no? Sí, sí. Claro, es que tenemos que pensar que él nunca estaba seguro de nada de lo que hacía. No estaba seguro de lo que dibujaba, lo arrugaba y lo tiraba a la papelera, y Janus lo dice en las conversaciones, que lo ha visto, que lo ha presenciado, y Brod dice que los recoge de la papelera y los guarda. Él no está seguro de lo que dibuja y no está seguro tampoco, o sea, de sus textos. Todo lo tacha, lo emborrona, no le viene bien, no le parece que esté terminado, no le parece perfecto. Entonces, lo mismo que le ocurre con la escritura, le ocurre con los dibujos. Es esa misma sensación de imperfección, ¿no? Entonces, eso es lo que le lleva a no continuar, ¿no? A no seguir con ello y a dejarlo todo en fragmento, ¿no? De una manera fragmentaria, y lo mismo que hace con los textos, hace con los dibujos. Exactamente igual. Entonces, por eso yo veo muchas similitudes entre su obra literaria y su obra gráfica, porque prácticamente la actitud es la misma ante ambos, ¿no? Sí, sí, ahora me ha quedado absolutamente. Además, él lo dice, que no son dibujos, que es un lenguaje de signos suyo, son unos garabatos, unos jeroglíficos personales que solo los entiende él. Entonces, eso no está destinado a que nadie lo vea. Y por eso Brod tuvo también tantas dudas a la hora de sacarlos a la luz, porque no sabía cuál iba a ser el impacto de los dibujos. Hay que tener en cuenta que los que él cedió a la Albertina y los que él recortó, porque recortó y al recortar destrozó el diario de viaje, el cuaderno de dibujo, destrozó el cuaderno de dibujo. Todos esos sí que son unos dibujos que más o menos se pueden entender como acabados. O sea, estos individuos negros, ¿no?, que se publicaron en las portadas. Claro, pero el resto no, ya lo vemos, son borradores, son experimentos que empiezan y a lo mejor empiezan de una manera y luego terminan de otra. Entonces, Brod no sabía muy bien qué efecto iban a poder causar esos dibujos. Por eso yo creo que fue tan cauto, ¿no?, con su publicación. A mí es que me estaba llamando mucho la atención porque yo pensaba todo el rato, pero bueno, es otra opinión, que no hay detalles por falta de talento, ¿no? Como él también llegó a... No, es decir, que son figuras muy esquemáticas, muy
como muy infantiles, ¿no? Que podría hacer incluso un niño y que los utiliza también, o sea, no con una intención artística, sino que, bueno, está escribiendo y continúa con un juego de la mano, de la tinta, con esta conexión que hay entre el cerebro y la mano y el lápiz, ¿no? El material de escritura, él es escritura, él es, como tú has dicho de una forma muy bonita, él es aquello también que está escribiendo, que está dibujando, es como trabajar de otra forma como borrones, ¿no? La palabra con figuras. Yo estaba pensando en lo que hacen los niños, ¿no? Estos carabatos, pero captando sobre todo, eso es lo más interesante, ¿no? El movimiento más que la figura. Y tenía una pregunta, y es la relación de dominio de Kafka con las figuras. Estabas hablando también de cómo pinta el poder, de cómo muchas figuras de las que él ha esbozado bueno, nos ha ofrecido casi pues un jeroglífico, pero ¿hay algún tipo de relación? ¿Lo has podido pensar o lo has analizado de él mismo con relación a estas figuras de poder? No sé si me estoy explicando. De la relación que él tiene con sus figuras. Es una relación de poder, además son aisladas, de yo como ser que hago estas figuras, ¿no? Yo soy como el creador de estas figuras. ¿Cómo es la relación de él mismo con las figuras? No digo con los dibujos que puede hacer de un poquito quizá ornamentales, ¿no? Sino con las figuras aisladas. No lo dice en ningún sitio, pero para él son garabatos todos. O sea, no. Entonces, con un garabato uno tiene el dominio total y absoluto, pero no lo expresa en ningún sitio. No hay una manifestación directa, ¿no? de él sobre las figuras que dibuja, para nada. Lo que sí hay es una clara y manifiesta relación de algunas de sus figuras con el poder, ¿no? Como en algunos de los ejemplos que he puesto aquí hay más, ¿no? Y en esos personajes, por ejemplo, que están así, bueno, los más conocidos, ¿no? Que ilustran esas portadas, evidentemente también hay una relación, si queremos, un tanto soterrada con el poder, porque esas actitudes de desesperación vienen dadas evidentemente por la relación del individuo con la sociedad, y esa sociedad está determinada clarísimamente de principio a fin por el poder, ¿no? Entonces, si queremos verlo así, ahí también en esos personajes se puede ver, ¿no? En esas figuras se puede ver también esa relación. Pero de él mismo con el poder, él tiene, claro, la capacidad de empezar por donde quiera, terminar por donde quiera, difuminarlos, destruirlos. Ese es el poder que él tiene sobre los dibujos, e insertarlos donde quiere, ¿no? Pero no una relación, o sea, él no se expresa nunca sobre esto. Es que lo estaba pensando también para distinguir un poco lo que él podría haber hecho con estas figuras, ¿no? O a lo mejor inspirada ahora por Walt Disney, cómo se le relacionaba con su Mickey Mouse, ¿no? Con sus figuras, o cómo un artista gráfico se relaciona con las figuras que él crea y cómo les dota a lo mejor de una autonomía que Kafka no da a sus figuras. Estas figuras no son autónomas, dependen siempre, como tú decías, de su literatura, de las ganas que él tuviera de seguir manejando la tinta, ¿no? Porque no se pueden interpretar de forma aislada, y es precisamente por eso, o sea, porque están aisladas y no tienen fondo, no tenemos ninguna referencia que nos ayude a interpretar esas figuras. Conseguimos interpretarlas a través de sus textos literarios. Eso sí es verdad, muchas de ellas. Y sobre todo, bueno, hay muchos pasajes, claro, en las novelas uno lee y recuerda figuras de estas, ¿no? Cuando las conoce, pero sobre todo los diarios. A mí me llama mucho la atención descripciones que hacen los diarios y que me recuerdan a personajes que él dibuja, muchísimo, sobre todo en esos detalles tan grotescos y a veces tan absurdos, ¿no? En los que se fija. Y en las piernas tan largas todos, ¿no? Sí. Como él, claro. Claro, es que también es una proyección de sí mismo en ese sentido, ¿no? O sea, son figuras muy estilizadas, como él mismo. Él era muy alto, ¿no? Para la media de la época. Perdón. Y delgado. Me he puesto a hacer mi pregunta, pero a lo mejor hay algún comentario, alguna pregunta más por parte del público. Javier. Bueno, que te felicito, Isabel, la verdad que sobre todo la claridad de la exposición y bueno, cómo la has acompañado, ¿no? Que francamente también eso siempre hay que subrayarlo. Creo que se ha seguido muy bien, ¿no? Te quería preguntar, lo has esbozado,
simplemente, ¿no? ¿Perdona? No sé si se oye, a ver. Sí, se oye. Lo has esbozado, simplemente, ¿no? Pero es verdad que en un momento has dicho, claro, las imágenes de alguna manera no tienen individualidad, estos dibujos, ¿no? Claro, claramente hay una relación con la manera en la que él describe sus personajes, ¿no? Una sensación de como que son figuras las propias figuras, son como de paso, ¿no? Solo lo que interesa es el movimiento, ¿no? Digamos, en tu recorrido, en tu análisis por las imágenes, ¿no?, que has hecho, que, digamos, y que los trabajo previo, como no lo has desarrollado, me parece una pena, ¿no? Porque no sé si esto o te ha llamado la atención este vínculo, ¿no?, con cómo dibuja las imágenes, cómo describe los personajes, solo por su función, ¿no?, como por lo que hacen, nada más, ¿no? Simplemente Javier, es que no te he entendido muy bien, perdona. Te pregunto, la idea es la siguiente, o sea, muchos de sus personajes en los relatos son funciones. ¿Son? Funciones, el carnicero, la lavandera, el no sé qué, ¿no? Estos dibujos, en el fondo, son simplemente un movimiento, ¿no? No se le reconoce una individualidad, ¿no? Es solamente lo que hace ahí, en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no hay una relación, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No, perdona que... Sí, no, es que no te he entendido bien lo que habías preguntado. Gracias. Claro que no hay una individualidad. Es que en ninguna de las obras de Kafka hay una individualidad. Es que hay una relación directísima, porque el individuo no es individuo como tal, es una marioneta de la sociedad. Es decir, el individuo está enfrentado a ese mundo en el que vive y su individualidad queda perdida en el enfrentamiento con ese mundo, ¿no? O sea, Gregor Samsa es un individuo hasta que un día le ocurre lo que le ocurre. Joseph K. es un individuo hasta que ese día le ocurre lo que le ocurre. Y así pasa con absolutamente todos, ¿no? Entonces, ninguna de las figuras que dibuja tienen individualidad, porque en la obra tampoco ninguno de sus personajes la tiene. Creo yo que es esa la interpretación. Entonces, vamos, yo no sé, yo lo veo así, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que es por eso, ¿no? Gracias a ustedes, me ha alargado un poco.